¿Sabías que todos tus archivos, fotos, videos y hasta tus juegos favoritos viven dentro de una sola pieza mágica de tu computadora? Es como el cerebro digital, donde guardas todos tus recuerdos. Hoy vamos a abrir esa caja negra y te voy a explicar de una forma súper sencilla qué es un disco duro, cómo funciona por dentro como si fuera un tocadiscos del futuro, qué tipos existen y lo más importante, cuál te conviene más a ti para que no gastes de más y tu computadora vuele. Créeme, entender esto te va a ahorrar dinero, tiempo y muchos dolores de cabeza cuando veas que tu PC va lenta o te quedas sin espacio. Así que quédate hasta el final, porque la tecnología no tiene por qué ser complicada. Empezamos. Muy bien, vamos a lo básico. Imagina que tu computadora es una oficina. La memoria RAM es tu escritorio de trabajo, donde tienes a la mano solo lo que estás usando en este momento. Pero, ¿dónde guardas todos los demás documentos, carpetas y archivadores para cuando los necesites? Exacto, en un gran armario. Ese armario es tu disco duro. El disco duro, o unidad de almacenamiento, es el dispositivo que se encarga de guardar toda tu información de forma permanente. Y cuando digo permanente me refiero a que los datos se quedan ahí guardados incluso cuando apagas la computadora. Sin un disco duro, tu PC sería como una memoria de pez. Al apagarla, se olvidaría absolutamente de todo. Aquí es donde vive el sistema operativo, ya sea Windows, macOS o Linux, que es el programa maestro que hace que todo funcione. También se guardan todos los programas que instalas, como tu navegador de Internet, las aplicaciones de oficina o tus videojuegos. Y por supuesto, aquí es donde van a parar todas tus fotos de las vacaciones, los videos de tus momentos especiales, tu colección de música y todos esos documentos importantísimos del trabajo o la escuela. En resumen, si no tienes un disco duro, tu computadora es básicamente una caja vacía que no puede recordar ni hacer nada útil. Ahora, vamos a la parte más fascinante, ¿cómo funciona por dentro? Específicamente, hablemos del disco duro tradicional, el que conocemos como HDD o disco duro mecánico. Si alguna vez has tenido uno en la mano, notarás que es una cajita metálica algo pesada. Pero por dentro, es una obra de ingeniería increíble, casi como un tocadiscos de altísima precisión. Imagina varios discos de metal súper pulidos como si fueran pequeños CDs o vinilos, apilados uno encima del otro. Estos son los platos magnéticos. Están recubiertos de un material especial que permite grabar información usando magnetismo, con polos positivos y negativos que representan los ceros y unos del lenguaje informático. Estos platos giran a una velocidad altísima gracias a un motor. Hablamos de 5.400 o incluso 700-200 revoluciones por minuto. Eso es más rápido que el motor de muchos coches al ralentí. Luego, tenemos el cabezal de lectura y escritura. Es una aguja diminuta que flota a una distancia microscópica sobre la superficie del plato, sin llegar a tocarla jamás. La distancia es tan pequeña que es inferior al grosor de un cabello humano o una partícula de humo. Este cabezal es el que se encarga de magnetizar o leer los puntos en el plato para escribir o leer tus archivos. Para mover este cabezal con una precisión asombrosa por toda la superficie del plato, existe el brazo actuador. Es un brazo mecánico que se mueve de un lado a otro a una velocidad increíble para posicionar el cabezal justo en el lugar exacto donde está el dato que buscas. Y finalmente, todo este baile mecánico está controlado por una tarjeta electrónica, que es el cerebro del disco duro. Se comunica con tu computadora, recibe las órdenes de guardar o leer un archivo, y traduce esas órdenes en movimientos precisos del brazo y el cabezal. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto en una acción tan simple como guardar un meme? Cuando arrastras un archivo a una carpeta y le das a guardar, el sistema operativo le envía la orden al disco duro. La tarjeta electrónica recibe la instrucción. El motor acelera los platos si no estaban ya girando a máxima velocidad, y el brazo actuador mueve el cabezal al sector libre correspondiente. Una vez ahí,
el cabezal empieza a emitir pequeños pulsos electromagnéticos para escribir los datos en la superficie del plato, convirtiendo tu archivo en un patrón magnético. Y cuando quieres abrir ese mismo meme para reírte otra vez, el proceso es a la inversa. El sistema pide el archivo, la tarjeta electrónica busca su ubicación, el brazo mueve el cabezal hasta ese punto exacto, y el cabezal lee el patrón magnético sin tocar el plato, lo convierte de nuevo en datos digitales y los envía a la memoria RAM para que puedas verlo en tu pantalla. Todo este proceso, que parece tan complejo, ocurre en milésimas de segundo. Es una locura. Pero la tecnología avanza, y hoy en día no solo existen estos discos mecánicos. Tenemos diferentes sabores, y aquí es donde se pone interesante. Vamos a comparar los principales tipos de discos duros. Primero, el que ya conocemos, el HDD o Hard Disk Drive. Su gran ventaja es el precio y la capacidad. Por poco dinero puedes conseguir discos de varios terabytes, es decir, miles de gigabytes. Son ideales para guardar cantidades masivas de información, colecciones de películas, copias de seguridad, fotos, etc. Sin embargo, sus desventajas son claras. Al tener partes móviles, son más lentos. El tiempo que tarda el brazo en moverse y el plato en girar hasta encontrar el dato genera un pequeño retraso. Además, son muy sensibles a los golpes. Un golpe fuerte mientras está funcionando puede hacer que el cabezal choque contra el plato y adiós a tus datos. Luego llegaron los revolucionarios SSD, o Solid State Drive, unidades de estado sólido. Estos son el futuro, hecho presente. A diferencia de los HDD, los SSD no tienen ninguna parte móvil. Funcionan con chips de memoria flash, parecidos a los de una memoria USB o la de tu celular, pero mucho más rápidos y duraderos. ¿Sus ventajas? Son increíblemente rápidos. La diferencia es abismal. Un ordenador con un SSD puede encender el sistema operativo en menos de 10 segundos, mientras que con un HDD puede tardar un minuto o más. Los programas se abren al instante, y todo se siente mucho más fluido. Además, al no tener partes mecánicas, son silenciosos. Consumen menos energía y son extremadamente resistentes a los golpes y vibraciones. La principal desventaja solía ser su precio, pero cada año son más y más asequibles. Por el mismo precio, obtienes menos capacidad que en un HDD, pero la ganancia en velocidad lo compensa con creces. Y cuando pensábamos que no se podía ser más rápido, llegaron los NVMe, que son un tipo de SSD con un formato especial llamado M2. Estos no se conectan con los cables SATA tradicionales, sino que se pinchan directamente en la placa base, como una tarjeta de memoria RAM. Esto les permite alcanzar velocidades de lectura y escritura que son varias veces superiores a las de un SSD normal. Son la élite del almacenamiento, ideales para gaming de alto nivel, edición de video en 4K u 8K y para cualquiera que necesite el máximo rendimiento posible. Su única pega es que son los más caros y necesitas una placa base moderna que sea compatible con ellos. Entonces, con todas estas opciones, ¿cuál deberías usar? La respuesta depende completamente de tus necesidades y tu presupuesto. Si eres un usuario básico que usa el ordenador para navegar por Internet, redes sociales, ver videos y hacer trabajos de ofimática, la combinación ganadora hoy en día es un SSD más un HDD. Instalas el sistema operativo y tus programas más usados en un SSD pequeño de unos 250 o 500 gigabytes para que todo vaya súper rápido. Y luego usas un HDD grande de 1 o 2 terabytes para guardar todos tus archivos pesados como fotos, videos y documentos. Es lo mejor de ambos mundos, velocidad y gran capacidad a un precio razonable. Si eres gamer, la velocidad es tu aliada. Necesitas que los juegos carguen rápido y que los mapas no tarden una eternidad en aparecer. Aquí, un SSD es casi obligatorio. Si tu presupuesto te lo permite, un NVMe te dará la mejor experiencia posible, eliminando casi por completo las pantallas de carga. Para un entorno de oficina, donde la productividad es clave, un SSD es la mejor inversión.
El tiempo que ahorras cada día esperando a que el ordenador encienda o los programas abran se acumula. Un SSD de 500 gigabytes o 1 terabyte suele ser más que suficiente. Y si tu única necesidad es almacenar una cantidad gigantesca de datos como un fotógrafo con miles de fotos en alta resolución o un editor que necesita guardar proyectos, un HDD de gran capacidad sigue siendo la opción más económica y lógica. Para terminar, quiero hablarte de algunos errores muy comunes que la gente comete con sus discos duros y que tú debes evitar a toda costa. Primero, llenar el disco duro casi al 100%. Cuando un disco, especialmente un HDD, está muy lleno, se vuelve más lento porque le cuesta encontrar espacio libre para escribir nuevos datos. Intenta dejar siempre al menos un 15% o 20% de espacio libre. Segundo, y esto es crucial para los HDD, nunca golpees o muevas bruscamente la torre o el portátil mientras está encendido. Recuerda la aguja flotando sobre el plato. Un golpe puede causar un desastre. Tercer error, y quizás el más grave, no hacer copias de seguridad. Los discos duros no son eternos, todos fallan tarde o temprano. Imagina perder todas tus fotos, tus trabajos, todo. Sería una pesadilla. Acostúmbrate a hacer copias de seguridad de tus archivos importantes en otro disco duro externo o en la nube. Y por último, un error que veo mucho. Seguir usando un HDD viejo y lento para el sistema operativo en 2024. Si tu ordenador va lento, la mejor actualización que puedes hacerle, por muy poco dinero, es cambiar ese viejo HDD por un SSD. La diferencia es como pasar de un triciclo a un coche deportivo. Y con esto, ya eres todo un experto. Ahora sabes perfectamente qué es un disco duro, cómo funciona esa maravilla de la ingeniería por dentro, las diferencias clave entre HDD, SSD y NVMe, y cuál es la mejor opción para ti. Espero que esta información te sea súper útil y te ayude a tomar mejores decisiones para tu equipo. Si este video te ha ayudado a entenderlo un poco mejor y te ha gustado, me ayudarías un montón si dejas tu like, te suscribes al canal para no perderte más videos de tecnología explicada fácil y, por supuesto, déjame un comentario contándome qué tipo de disco usas tú y cuál ha sido tu experiencia. Me encanta leeros. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.